tal? Buen día, gente linda de literatura latinoamericana de la MAC. Espero que estén muy bien. Esta es una de nuestras últimas clases, de hecho es la anteúltima. Vamos a dedicarnos a terminar de analizar algunas cuestiones sobre Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño. Empezamos la clase pasada, recordarán. Después vamos a hacer un poco las escenas del capítulo pasado, que me gusta siempre traerles a colación como para que no estemos tan perdidos. Y aparte también me sirven siempre a mí, ¿no? Como para refrescar un poco qué es lo que estuvimos viendo. La idea de hoy entonces es que continuemos explorando este libro de Roberto Bolaño y junto con la exploración de este libro pensar algunas características generales de su narrativa, que es lo que nos toca un poco trabajar hoy. Recordarán que la clase pasada lo que estuvimos haciendo fue revisitando en cierta medida como las lecturas críticas sobre Nocturno de Chile. Que todas estas lecturas, decíamos, tenían un común denominador, y este común denominador tenía que ver con la consideración del texto como un texto trabajado en clave metafórica, ¿sí? Lo que no había acuerdo era en metáfora de qué era el texto, ¿sí? Pero todos coincidían en observar que el texto trabajaba casi en términos de símbolos, ¿no? Que aludía a alguna otra cosa. ¿Se acuerdan que pasamos por ahí? Creo que son unas 5 interpretaciones, ¿no? La de Paula Aguilar, que pensaba que se trataba de una metáfora de la pérdida y de la fractura. La de Patricia Espinosa, que hablaba sobre una metáfora, que pensaba que el texto era una metáfora en definitiva del terror. La de Ricardo Cuadros, que sostenía que el texto era una metáfora de lo siniestro. La cuarta, que era la de Gonzalo Aguilar, para mi gusto una de las que más me interesaba, que pensaba que el texto trabajaba en una de estas fisuras que son tan afines a la obra de Roberto Bolaño, que tiene que ver con las articulaciones, más que fisuras, acá va, las articulaciones entre el arte y el crimen, ¿no? Ahí yo les enuncié, es muy pretencioso de mi parte decir mi propia interpretación, pero una interpretación que yo les ofrezco, digamos, sobre el texto y que en cierta medida sirve para pensar en este texto de Bolaño y también para pensar en otras obras del mismo autor que me parece a mí vienen como en la misma línea, ¿sí? Como Estrella Distante y la literatura es nazi. Hoy se ve que tengo la lengua medio trabada. Sabrán entender, es temprano, dormí muy mal porque mi hijo más chiquito, no sé qué le pasa a la noche, pero evidentemente piensa que la noche no ha sido hecha para dormir, como yo en la adolescencia. Cosas que pasan. La quinta interpretación entonces decía que viene a articular la literatura nazi y Estrella Distante junto con este libro. Para mí tiene que ver con la idea del trabajo sobre la idea del mal, ¿no? El mal y su vinculación, el entrecruzamiento, decíamos, entre el proyecto artístico y la exploración de lo perverso, ¿sí? Yo les comentaba un poco en relación a eso, cómo me parecía a mí que aparecía en Estrella también Distante. Libro que les súper recomiendo, que también, como decía antes, les mandé. Hoy entonces nos queda, después de haber visto esto, que es como la primera parte de la clase, que vendría a ser como la aproximación a las lecturas críticas, hoy vamos a ir directamente a la exploración de los recursos estilísticos y los tópicos típicos de la obra de Bolaño en general, ¿no? Y nos va a servir también para pensar algunas cosas en relación a la literatura. Hoy vamos a leer mucho, vamos a citar bastante del libro, así que no sé si, espero que lo tengan a mano, que tengan ahí el archivo en otro lado, que vayan alternando entre una cosa y la otra, ¿sí? Hoy también ¿dónde están? Me hice unos cartelitos, ¿sí? Así no tenía que editar el video con el InShot, que después me insume mucho tiempo, porque demora mucho el programa. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es algunas características que para mí tiene la poética general de Roberto Bolaño y que podemos ver muy bien aplicadas a esta obra en particular, ¿sí? La primera de las características que lo va a instalar a Bolaño también dentro de la literatura bien propia del periodo de la posmodernidad tiene que ver con la intratextualidad y la intertextualidad, ¿sí? Hablamos un montón de intertextualidades y podemos ver nosotros cómo este texto dialoga, además de con otros muchos textos, dialoga también con, vamos a decir, dialoga con las formas del canon, ¿no? Con las formas de la alta literatura. En particular, en este libro concretamente,
en cierta medida viene a impugnar el gran canon chileno que es la figura de Pablo Neruda, ¿no? Urrutia Lacroix es funciona como una especie como de sujeto que surge a la sombra de Neruda. Y eso es un poco lo que viene también a impugnar. Miren qué sujeto sospechoso. Iba a decir una frase, no sé por qué me iba a salir la palabra en inglés, que me parece que es más shady, ¿no? Que es como más turbio, ahí está. Qué sujeto turbio que es Urrutia Lacroix y que justamente entra en la historia de la literatura chilena de la mano de el gran pope de la literatura del siglo XX de Chile, que es, sin lugar a dudas, Pablo Neruda. Hace esto también, decía, fíjense cómo se vincula de forma intratextual con el resto de la obra de Roberto Bolaño. ¿De qué digo cuando digo intratextualidad? Cuando hay elementos de las obras de los autores, elementos pueden ser personajes, temáticas, escenas, que se repiten en una y otra, formando una especie de red. Esto es bien característico de la literatura de la posmodernidad. Siempre pienso en autores como bien clásicos de este periodo, como Paul Auster, que también hacen como una especie construyen como una especie de universo, ¿no? Con las sucesivas obras. Hay un montón de escenas que aparecen en una y otra novela, vistas como, no desde distintos puntos de vista, retrabajadas, vamos a pensarlo. Bueno, en Roberto Bolaño va a aparecer muy fuerte también la intratextualidad. El personaje de Urrutia Lacroix va a aparecer en otras oportunidades también, de forma más velada, como este amigo de Neruda, ¿no? Y va a aparecer también va a formar parte de este circo de personajes que aparecen una y otra vez, del cual el más importante de los personajes de Bolaño es uno que se llama Alberto Ruiz Tagle o Carlos Bider, depende de la obra, pero es siempre el mismo. Hablamos un poco en la clase pasada sobre él. Es el centro de Estrella Distante, pero que también aparece en 2666, en literatura nazi en América y muchas otras veces más, que es este tipo que trabaja, es el poeta torturador, ¿sí? Que trabaja como torturador, creo que el de la CNI, y que es también el que escribe los poemas en el cielo, ¿sí? Y que tiene esa escena tan perturbadora en Estrella Distante. Ay, iba a contarlo y me parece que les estaría spoileando la lectura. Bueno, nada, este personaje que decíamos que aparece una y otra vez. También es gesto de intratextualidad, este gesto como impugnador del canon, ¿no? En Los Detectives Salvajes, esto que hace con el personaje de Neruda, de ponerlo en definitiva en el génesis de este sospechoso personaje que es Urrutia Lacroix, aparece también con Octavio Paz, ¿sí? Uno de los personajes va a tener una charla intensa con Octavio Paz, de la cual no vamos a saber demasiados datos, lo vamos a ver de lejos la charla, pero una charla intensa y perturbadora. ¿Ven cómo trabaja, manosea, y esto me gusta pensarlo así en estos términos, manosea un poco el canon literario? Le encantaría también esta idea al propio Bolaño. Manosea un poco el canon literario, ¿no? Y lo trastoca y lo pone un poco en relación junto a esto. ¿Iba a leer algo sobre esto? Sí, les voy a leer, para que vean cómo funciona. Fíjense cómo aparece el personaje de Neruda, ¿no? De paso, esto me sirve... ¿Lo leo ahora? Sí, lo leo ahora. Me sirve para lo próximo, esto. Fíjense, estoy en la página 27 de mi edición, que tiene, digo como para que se ubiquen más o menos, mi edición tiene 150 en total, así que... Y solo entonces oí la voz de Neruda, que estaba a espaldas de Farewell, tal como Farewell estaba a espaldas mías. Y nuestro poeta le preguntó a Farewell de qué Sordelo hablábamos y de qué Blancats. Y Farewell se volvió hacia Neruda y yo me volví hacia Farewell y solo vi su espalda cargada con el peso de 2 bibliotecas, tal vez de 3, y luego oí la voz de Farewell que decía, ¿Sordelo? ¿Qué Sordelo? Y la de Neruda que decía, eso es precisamente lo que quiero saber. Y la de Farewell que decía, ¿no lo sabes, Pablo? Y la de Neruda que decía, no, huevón, no lo sé. Y la de Farewell que se reía y me miraba, una mirada cómplice y fresca, como si me dijera,
sea usted poeta si eso es lo que quiere, pero escriba crítica literaria y hurgue, lea, hurgue. Y la de Neruda que me decía, ¿me lo vas a decir o no me lo vas a decir? Y la de Farewell que enunciaba unos versos de la Divina Comedia, y la de Neruda que recitaba otros versos de la Divina Comedia, pero que no tenían nada que ver con Sordello. ¿Y Black Cats? Una invitación al canibalismo, el corazón de Black Cats que todos deberíamos degustar, y luego Neruda y Farewell se abrazaron y recitaron a dúo unos versos de Rubén Darío, mientras el joven nerudiano y yo aseverábamos que Neruda era nuestro mejor poeta y Farewell nuestro mejor crítico literario, y los brindis se duplicaban una y otra vez. ¿Sordello? ¿Qué Sordello? Sordello. ¿Qué Sordello? Esta cita la vamos a usar para más de una cosa en la clase de hoy. Pero fíjense, justamente decía, ¿no? Esto nos sirve para ver la forma esta como descontracturada en la que trabaja sobre la figura de Neruda. Van a ver esta Neruda que es como que a veces está como medio perdido, medio volado. Y por otro lado decía, también vamos a... Esta cita nos va a servir como ejemplo de una de las características, de la segunda característica que vamos a ver, que es el barroquismo, ¿sí? La primera característica entonces de la narrativa de Bolaño es la intratextualidad y la intertextualidad, cómo opera con textos de otro orden. Ahora vamos a ver entonces a qué nos referimos cuando hablamos del barroquismo. Yo creo que en el texto hay como dos, y esto no es que esté en la crítica, lo estoy como reconstruyendo yo. Creo que en el texto hay como dos formas de entender lo barroco, digamos. Por un lado, internamente al texto hay algo en la sintaxis, lo habrán observado del texto, ¿no? Eso a lo que yo llamo, es una denominación mía, o sea, no está avalada por nadie importante, una lógica sintáctica aditiva. Todo en el texto, si se fijan, ¿no? Como emulando un poco el gesto de la oralidad, está unido por i. Y tal cosa, y tal otra es cantidad, vieron que el texto, como decíamos la clase pasada, es un gran párrafo, la cantidad de punto i que tiene es impresionante. Fíjense, vuelvo sobre la primera parte de lo que leí recién. Y solo entonces oí la voz de Neruda que estaba de espaldas de Farewell, tal como Farewell estaba de espaldas mía. Y nuestro poeta le preguntó a Farewell de qué Sordello hablábamos y qué Black Cats. Y Farewell se volvió hacia Neruda y yo me volví hacia Farewell y solo vi su espalda cargada con el peso de 2 bibliotecas, tal vez de 3. Y luego oí la voz de Farewell que decía Sordello, ¿qué Sordello? Y la de Neruda, ¿ven? Todo es o punto y o coma y, ¿no? Pero todas las acciones están unidas por todas no, pero quiero decir, enorme cantidad de veces en el texto aparece eso, que es como si se fuese sumando, ¿no? Por eso decimos una lógica sintáctica aditiva, va sumando una cosa tras de la otra, ¿sí? Eso que en general les corrijo yo a los alumnos. Bueno, pero él lo usa bien, ¿no? Es como, pasa como con la sintaxis de Carpentier, que tiene 50.000 proposiciones incluidas, pero bueno, están bien puestas, entonces uno no pierde dónde está el sujeto. Bueno, lo mismo pasa acá. Es una marca, un sello estilístico en particular de esta obra, esto sí, no es que aparezca en todos lados, ¿no? Entonces, por un lado, un barroquismo que es interno, que es... trabaja a nivel sintáctico, ¿no? Por otro lado, un barroquismo que vamos a llamar estructural. ¿Cómo se estructura la obra? También la obra se estructura mediante el uso como de la adición, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿y eso cómo funciona? Bueno, tengo acá unas citas que quería leerles, para que vean que eso no es un delirio mío, unas citas que le quería leerles de Elvio Gandolfo, en un texto que está ahí en... igual no se los pude subir la escritura como tauromaquia porque no estaba en su totalidad, ¿no? Pero que se llama La apretada red oculta. No sé, lo voy a buscar después a ver si lo encuentro. Dice Gandolfo, el tono de Bolaño es acumulativo, decididamente ganchero porque se basa en interminables series de anécdotas montadas en cadena, como suelen funcionar los chismes verbales. Me encanta esta idea. Por un lado, ¿no? El tono es ganchero, dice, porque son muchas anécdotas concatenadas, ¿no? Enganchadas unas a otras, que replican la forma en la que circulan los chismes, ¿sí? Para el lector que tenga un mínimo interés en la literatura o en la cultura, se agrega la fascinación de que Roberto Bolaño trabaja sobre eso. En general son chismes, digamos, entre comillas, muchas son cosas inventadas, ¿no? Pero quiero decir, muchas anécdotas que tienen por objeto la literatura misma. Sigue más adelante. Pero en Roberto Bolaño lo cultural es mucho más apiñado y, si se quiere, berreta. Agarra a esa alta cultura que tiene como un aura, como algo aurático, ¿no?
y la despoja de ese aura y la vuelve ver. Es como este Neruda que aparece en el libro, no solo en esta cita en general, sino que vieron que, hablando mal y pronto, es medio boludo, ¿sí? Ese es el gesto, en definitiva, ¿no? Tomar al sujeto y al elemento de la cultura más endiosado y quitarle el aura. Es como si Roberto Bolaño, con sus textos, develara la apretada red oculta que de hecho constituye la literatura del mundo entero. La trastienda sin fin de la fachada cultural. Me encanta esa idea. La idea de la trastienda sin fin de la fachada cultural. La cultura tiene una fachada, dice, y esto viene, Bolaño pareciera venir a revelarlo, ¿no? Dice, el mismo Gandolfo sostiene que de ahí también viene la relación con el epígrafe de la obra. ¿Se acuerdan que la obra tiene un epígrafe de Chesterton que dice, quítese la peluca, ¿no? Bueno, ese vendría a ser como el gesto de Bolaño por antonomasia, ¿no? El quitarle la peluca, lo empelucado, lo solemne y respetable también, ¿por qué no?, a la literatura. Vamos a ver, entonces, quiero que veamos. Tenemos una bulimia, que es, por un lado, interna, sintáctica, digamos, y por otro lado, estructural. Adentro de esta bulimia estructural vamos a tener una serie de procedimientos que contribuyen a esto que Gandolfo llama, ¿no? La hilación de la cadena de anécdotas y demás. La trastienda de la fachada cultural. ¿Cómo se construye eso? Bueno, yo voy a poner acá, hice como un recorte de tres procedimientos que me parece a mí que son los que lo ayudan a esta idea de lo apiñado, ¿no? A lo que hacía mención Gandolfo. Primer procedimiento, dentro de lo barroco, entonces, la bulimia argumental. ¿Se entiende, no? Lo barroco interno, lo barroco estructural. Adentro de lo barroco estructural, vamos a ver la primera de los procedimientos, que es esta bulimia de los argumentos, ¿sí? Lo digo igual, parece que estuviese hablando de algo súper importante, lo discrimino así. Es nada más para que sigan el hilo de mis pensamientos, ¿eh? No es que sea nada a aprender. ¿Por qué hablamos de bulimia estructural? Porque, y también es un término que inventé yo, ojo, digo, a veces me parece que fueran grandes categorías, pero no. Porque pareciera como que Bolaño estuviese ahí como en un atracón de anécdotas, ¿sí? En un atracón de anécdotas que no son otra cosa más que historias intercaladas, llamaríamos, ¿no? A la manera del Quijote, ¿vieron que tiene todas esas historias intercaladas que van armando la novela? Bueno, acá también hay como una especie de historias intercaladas, pero que aparecen como tragadas, ¿sí? Digamos, y aparecen un poco sin orden ni concierto. ¿Qué historias puedo citar adentro de eso? Hay varias, hay un montón en la novela. La historia de los halcones, ¿no? Cuando el cura se tiene que ir a ver cómo resolver el problema con las palomas de las iglesias, donde aparecen los halcones estos, ¿no? Metáfora de lo siniestro, diría Ricardo Cuadros. Otra historia intercalada, las clases de marxismo que les tiene que dar a la junta militar. De todo esto ya hablamos. La historia que le cuenta Farewell de Heldenberg, o la colina de los héroes, ese zapatero artista, ¿no? También cómplice del nazismo. La historia de la casa de María Canales, hablamos un poco la clase pasada sobre eso, ¿no? Son todas historias intercaladas. Si ustedes ven, todas apuntan hacia lo mismo, ¿ven? Todas trabajan, van desde lo que tiene como una especie de apariencia social aceptable hacia una realidad subterránea profundamente siniestra, ¿no? Los halcones comiéndose a las palomas, el zapatero que trabaja para los nazis, el cura que les enseña marxismo para que desaparezcan mejor a los militantes, a los militares, o sea, les enseña marxismo a los militares para que desaparezcan mejor a los militantes, y la casa de María Canales, que es el epítome de esta metáfora, ¿no? Donde arriba suceden amenas reuniones literarias, y abajo se tortura a los presos políticos. Hay otra historia intercalada que tenía ganas de leerles un fragmento, que es la que le cuenta Salvador Reyes
Reyes sobre Junger y el pintor guatemalteco. ¿Ven? No son solo las que cuenta él, las que a su vez le contaron, ¿no? Fíjese, más bulimia que eso no hay, ¿no? Como una especie de tener que estar todo el tiempo vomitando también las historias que otros a su vez le contaron. Digo, está la de Farewell, la de Salvador Reyes y muchas otras adentro. Voy a leerles un fragmento por lo menos de la de... No es casual que haya elegido a Junger, ¿no? Que Junger era un filósofo muy respetado. También trabajaba para los nazis, ¿no? Fíjense cómo todo está bien como... A mí eso me parece que el texto tiene como una apariencia de caos o de verborrea, ¿no? Cuando en realidad todo contribuye a un mismo sentido. Ese sentido global del texto tiene que ver con esto. Voy a leer un fragmento de esta anécdota. ¿Me marqué hasta dónde? Sí, ténganme paciencia hoy, porque voy a leer bastante. Y unos días después, don Salvador se encontró con Junger en la guardilla de un pintor guatemalteco que no había podido salir de París tras la ocupación nazi, y al que don Salvador visitaba esporádicamente, llevándole en cada visita las viandas más variadas: pan y paté, una botellita de Burdeos, 1 kilo de espaguetis envueltos en papel de estraza, té y azúcar, arroz y aceite y cigarrillos, lo que podía encontrar en la cocina de la embajada o en el mercado negro. Y este pintor guatemalteco, sometido a la caridad de nuestro escritor, nunca le daba las gracias. Así don Salvador apareciese con una lata de caviar y mermelada de ciruelas y champán, nunca le daba las gracias. Nunca le decía gracias Salvador o gracias don Salvador. Incluso en una ocasión nuestro egregio diplomático llevó consigo durante una de las visitas una de sus novelas, una novela que tenía pensado regalar a otra persona, cuyo nombre es mejor mantener en un discreto silencio, pues esta persona estaba casada. Fíjense, ven, a historia dentro de historia. Y al ver tan alicaído al pintor guatemalteco, decidió regalarle o prestarle a él la novela. Y cuando volvió a visitarlo, un mes después, la novela, su novela, estaba sobre la misma mesa o silla donde la había dejado. Y al preguntarle al pintor si le había desagradado o por el contrario había hallado en sus páginas solaz esparcimiento, este le había respondido, apocado y a disgusto, como parecía estar siempre que no la había leído. A lo que don Salvador dijo, con el desánimo propio de los autores, al menos de los autores chilenos y argentinos, que se ven en una situación así: «Entonces no te ha gustado, hombre». A lo que el guatemalteco le había respondido que ni le había gustado ni disgustado, que simplemente no la había leído. Y entonces don Salvador cogió su novela y pudo apreciar en la tapa la capa de polvo que se deposita en los libros, en las cosas, cuando no son usados, y supo en ese instante que el guatemalteco decía razón y no se lo tuvo en cuenta, aunque tardó en aparecerse por la guardilla al menos 2 meses. Y cuando volvió a aparecer, el pintor estaba más flaco que nunca, como si durante esos 2 meses no hubiera probado bocado, como si quisiera dejarse morir contemplando desde su ventana el plano urbano de París, aquejado por lo que entonces algunos facultativos llamaban melancolía y hoy se llama anorexia, una enfermedad que padecen mayoritariamente las jovencitas, las lolitas, que el viento espejeante lleva y trae por las calles imaginarias de Santiago, pero que en aquellos años y en aquella ciudad sometida a la voluntad germánica padecían los pintores guatemaltecos que vivían en oscuras y empinadas guardillas y que no recibía el nombre de anorexia, sino de melancolía, morbus melancolicus, el mal que ataca a los pusilánimes. Y entonces don Salvador Reyes, o acaso Farewell, pero si fue Farewell fue mucho después, recordaron el libro de Robert Barton, Anatomía de la melancolía, donde se dicen cosas tan acertadas de este mal, y tal vez en ese momento todos los allí presentes callamos y dedicamos un minuto de silencio a aquellos que sucumbieron bajo los influjos de la bilis negra. Esta bilis negra que hoy me corroe y me hace flojo y me pone al borde de las lágrimas al escuchar las palabras del joven envejecido. Bien, vamos a dejar ahí. Fíjense cómo aparece, ¿no?, la idea de este Salvador Reyes que va a visitar, va a llevarle la caridad al pintor guatemalteco, y como el pintor guatemalteco, fíjense, en el colmo de las miserias humanas, como este no había leído el libro suyo que él le había dejado, él no vuelve por 2 meses, ¿no? Es hermoso, es hermosa la forma de... Me parece que el montaje a mí es una de las cosas que más me conmueve del libro, me parece más extraordinaria. Bueno, vamos con la segunda de las características. Esperen que me perdí la página acá. Ven que yo me dejo todo ordenado, pero después yo misma me desordeno mientras voy hablando.
Vamos con la segunda de las características, ¿no? Entonces estamos en cómo se construye el barroquismo en esta obra. El barroquismo, dijimos, hay un barroquismo interno, sintáctico, y hay un barroquismo estructural, que es compuesto por, en primer lugar, esta especie de bulimia argumental, la cantidad de historias intercaladas que traga, como para después vomitar, ¿no? Dijimos, parecen aleatorias, parece que traga lo primero que encuentra y después vomita también en ese un orden aleatorio. En realidad no hay nada de aleatorio, todo funciona en virtud de lo mismo, todo viene a, quizás la palabra no sea denunciar, exhibir mejor esta especie como de carácter, de profunda complicidad que tiene el arte con el mal. Vamos con la segunda de las formas entonces en las que se construye, ay, me quedó, ahí, en las que se construye la... Me hubiese borrado todo esto si lo editaba el video, pero aparte después me tengo que ver para editar el video y me da profunda vergüenza mirarme a mí misma. La segunda entonces de los procedimientos por los que construye el barroquismo tiene que ver justamente con la polifonía, como recién les mostraba. La cantidad de voces que van a aparecer, dijimos, el texto tiene una única voz narradora, ¿no? Que es Urrutia Lacroix, alias el cura Ibacache. Sin embargo, a través de la voz del personaje de Ibacache, en realidad aparecen otros personajes que hablan, como veíamos recién en el caso de Salvador Reyes, o también, y sobre todo, en el caso de Farewell. Farewell es el mentor, ¿no? El gran crítico literario chileno al que hace alusión en el texto. Hay cantidad de otras voces, entonces, que hablan a través de la voz del personaje. ¿Por qué decimos que eso es barroco? Por la proliferación de las voces, por un lado, y por otro lado, por esta especie como de ventriloquía, ¿sería? Sí, de ventriloquía, ¿no? Por la cual el personaje habla con la voz de otro, ¿no? Cuenta a partir de lo que otros le cuentan a sí mismos. Vamos a mirar, lo vieron un poco eso con la anécdota de Neruda, y ahora lo vamos a ver muy puntualmente en esta anécdota. Bueno, página 115. Le tiene que contar, nos va a contar, como él le contó a Farewell su encuentro con Pinochet, ¿sí? ¿Ven? Es como una especie de relato enmarcado. En el marco del relato está Urrutia Lacroix hablando con Farewell, y adentro del relato, del marco del relato, está Urrutia Lacroix hablando con Pinochet. Eso es una especie como de hermoso quilombo caleidoscópico que aparece en el texto, ¿no? Página 115. Y entonces, ven que todo empieza con I, así que... Y entonces el general me hizo la pregunta si sabía lo que leía Allende, si creía que Allende... Estoy viendo acá, sí. Si creía que Allende era un intelectual, está él hablando con Pinochet, ¿no? Se lo está contando a Farewell. Y yo no supe, pillado por sorpresa, qué contestar. Le dije a Farewell. Y el general me dijo, todo el mundo ahora lo presenta como un mártir y como un intelectual, pero los mártires a secas ya no interesan demasiado, ¿verdad? Y yo incliné la cabeza y sonreí beatíficamente. Ay, a veces a uno le da una bronca al personaje, te dan unas ganas de pegarle, ¿no? Con esa sonrisa beatífica frente al tirano. Pero no era un intelectual, a menos que existan los intelectuales que no leen y que no estudian, dijo el general. ¿Usted qué cree? Me encogí de hombros como un pajarillo herido. No existen, dijo el general. Un intelectual debe leer y estudiar o no es un intelectual. Eso lo sabe hasta el más tonto. ¿Y qué cree usted que leía Allende? Moví lentamente la cabeza y sonreí. Revistitas. Solo leía revistitas, resúmenes de libros, artículos que sus secuaces le recortaban. Lo sé de buena fuente, créame. Siempre lo había sospechado, susurré, pues sus sospechas estaban completamente fundadas. ¿Y qué cree usted que leía Frey? Otro presidente, ¿no? No lo sé, mi general, murmuré ella con más confianza. Nada, no leía nada. Por no leer, no leía ni siquiera la Biblia. ¿Eso a usted como sacerdote qué le parece? No tengo una opinión definida al respecto, mi general, lo balbucié. Yo creo que uno de los fundadores de la democracia cristiana al menos podría leer la Biblia, ¿no? Dijo el general. Es posible, rumoreé. Lo hago notar sin animadversión, digamos que lo constato, es un hecho y yo lo constato, no saco conclusiones, al menos no todavía, ¿verdad? Es verdad, dije. ¿Y Alessandri? Otro presidente. ¿Ha pensado usted alguna vez en los libros que leía Alessandri? No, mi general, susurré sonriente. Pues leía novelitas de amor. El presidente Alessandri leía novelitas de amor,
lo que hay que ver. ¿Qué le parece? Increíble, mi general. Claro que tratándose de Alessandri resulta, digamos, natural. No natural, lógico. Es bastante lógico que sus lecturas se orientaran por allí. ¿Me sigue? No lo sigo, mi general, dije poniendo cara de sufrimiento. Bueno, el pobre Alessandri, dijo el general Pinochet y me miró fijamente. Ah, claro, dije yo. ¿Me sigue ahora? Lo sigo, mi general, dije. Eso lo dicen porque le habían hecho como fama de homosexual. ¿Usted recuerda a Alessandri, no? ¿Usted recuerda algún artículo de Alessandri, algo que escribiera él solo y no uno de sus negros? Creo que no, mi general, murmuré. Claro que no, porque nunca escribió nada. Lo mismo se puede decir de Frei y de Allende. Ni leían ni escribían. Fingían ser hombres de cultura, pero ninguno de los tres leía ni escribía. No eran hombres de libro. A lo sumo, hombres de prensa. En efecto, mi general, visto así, dije sonriendo beatíficamente. Segunda vez, ¿no? Y entonces el general me dijo, ¿cuántos libros cree que he escrito yo? Me quedé helado, le dije a Farwell. ¿Ven? Ahí salimos al marco del relato, que le está contando a Farwell, ¿no? Y me quedé helado, le dije a Farwell. No tenía ni idea. 3 o 4, dijo Farwell con seguridad. En cualquier caso yo no lo sabía, y tuve que admitirlo. 3, dijo el general. Lo que pasa es que siempre he publicado en editoriales poco conocidas o en editoriales especializadas. A ver, iba a leer mucho más, pero vamos a dejarlo ahí. Quería que vieran ustedes la alternancia, ¿no? Esta especie de voz. ¿Qué es lo que nos está contando? Nos está contando una anécdota suya, pero incluso en ese caso nos la tiene que contar mediatizada, atravesada por la conversación que sostiene con Farwell, ¿no? Cómo él le cuenta a Farwell esta anécdota. ¿Vieron qué quilombo que es el tema de los diálogos? Para leerles a ustedes también. Y eso que yo ya leí este libro 50.000 veces, y sin embargo, fíjense cómo al no demarcar de ninguna manera, ¿no?, las voces de los otros, también eso contribuye a la idea a esta especie como de barroco bulímico del texto, ¿no? Al no aparecer ninguna demarcación en el texto, a veces cuesta bastante más seguir lo que dice cada uno de los personajes. Bien. Vamos con la tercera y última característica barroca, acá. Ay, me botoné que para no usar otra hoja, acá. La usé de los dos lados. Me encanta porque es como si tuviera un programa de cable recontra berreta. ¿Vieron? Me falta el potus al lado. Nada. Sabrán entender que todo es producto de mi buena voluntad igual, ¿eh? O sea, puede no terminar muy bien, pero es producto de mi buena voluntad. El tercero de los elementos que produce esta sensación de barroco en el texto, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Barroco interno, ¿no? Es sintáctico. Barroco estructural. Hay 3 características. La primera, dijimos, la bulimia argumental. La segunda, la polifonía. Y la tercera, que es la que vamos a ver ahora, las iteraciones. Las cosas que se repiten, las repeticiones, ¿sí? Acá, esto no lo digo yo solamente, ahora sí lo dice también la crítica. Hay 2 tipos de repeticiones en el libro que le dan como una especie de ritmo al texto también. Por un lado, el leitmotiv, ¿no? Lo que se repite una y otra vez. En este caso, el leitmotiv por excelencia del libro es la pregunta: ¿Sordel? ¿Sordel? ¿Qué sordelo? El sentido de esa frase es un poco opaco. Hay un montón de gente que escribió al respecto. Yo no voy a redundar. Está en lo que leímos hace un rato, pero les puedo leer otro ejemplo. A ver. Les leo el ejemplo de la página anterior a lo que leí al principio. ¿Y a Sordelo? Dijo. ¿Qué Sordelo? El trovador, dijo Farwell. Sordelo, Sordelo. No, dije yo. Mire la luna, dijo Farwell. Le eché un vistazo. No, así no, dijo Farwell. Vuélvase y mírela. Me volví. Oí que Farwell a mi espalda musitaba. ¿Sordelo? ¿Qué Sordelo? El que bebió con Ricardo de San Bonifacio en Verona y con Eselino da Romano en Treviso. ¿Qué Sordelo? Y entonces la mano de Farwell volvió a presionar mi cintura. Ahí siempre está como velada esa especie como de relación homoerótica entre Farwell y Urrutia Lacroix, ¿no? El que cabalgó con Ramón Berenguer y con Carlos I de Anjou. Sordelo, que no tuvo miedo, ¿sí? Este Sordelo que es, este trovador, ¿tiene existencia real? Sí, supuestamente. La mayoría es inventado igual.
de lo que menciona. Este trovador que justamente que era un aliado de los poderosos, ¿no? Fíjense, no es en vano el leitmotiv a lo que alude justamente, creo yo, es un poco a revelar este sentido como último del texto que tiene que ver con mostrar, como decíamos antes, ¿no? Los vínculos intrínsecos entre el arte y el crimen. En qué medida el arte, en especial la literatura, es siempre cómplice de los criminales, ¿no? O algún arte, vamos a decir así, es cómplice de los crímenes. Después hay otras repeticiones, otras iteraciones en el texto que son muy significantes, o sea que las usa con un sentido muy concreto. Yo voy a leer y voy a hablar con ustedes de una en particular que es una de mis partes favoritas del texto. Dice Paula Aguilar, cuyo texto ya hablamos la clase pasada, dice lo siguiente: del episodio de la tortura en la casa de María Canales se dan 4 versiones que van agregando nuevos datos, ¿sí? Como parte, dice, de un proceso de recuperación de la memoria que crece con el proceso democrático. Quédense ahora con pinzas en esto, voy a leer el texto y lo vamos a volver sobre esta parte de la afirmación de Paula Aguilar a la luz de lo que decimos, ¿no? Estoy en la página, estamos en el episodio de María Canales. Ya se ha revelado la verdad sobre la casa de Canales y Urrutia Lacroix nos cuenta cómo se fue enterando de esto, ¿no? Meses después, un amigo me contó que durante una fiesta en casa de María Canales, uno de los invitados se había perdido. Iba muy borracho o iba muy borracha, pues no quedaba claro su sexo, y salió en busca del baño o del váter, como aún dicen algunos de mis desdichados compatriotas. Tal vez quería vomitar, tal vez solo quería hacer sus necesidades o mojarse un poco la cara, pero el alcohol ayudó a que se extraviara. En vez de tomar el pasillo a la derecha, tomó el de la izquierda. Luego se metió por otro pasillo, bajó unas escaleras, estaba en el sótano y no se dio cuenta. La casa, en verdad, era muy grande. Un crucigrama. Me encanta la idea. Cualquier otro hubiese puesto laberinto, ¿no? Y él pone crucigrama. El caso es que anduvo por diversos corredores y abrió puertas y encontró muchas habitaciones vacías u ocupadas por cajas de embalaje o por grandes telarañas que la mapuche no se tomaba la molestia de limpiar jamás. Finalmente llegó a un pasillo más estrecho que todos los demás y abrió una última puerta. Vio una especie de cama metálica, encendió la luz. Sobre el catre había un hombre desnudo, atado de las muñecas y de los tobillos. Parecía dormido, pero esta observación es difícil de verificar, pues la venda le cubría los ojos. El extraviado o la extraviada cerró la puerta, desaparecía instantáneamente la borrachera y descorrió sigilosamente el camino andado. Cuando llegó a la sala, pidió un whisky y luego otro, y no dijo nada. Primera versión que se da de los hechos. Observen, la versión es muy difusa, no se sabe exactamente quién es, ¿no? Dice, bueno, alguien me contó que fue un tipo o una tipa que estaba medio borracho, que fue para acá, para allá, no se sabe demasiado bien, ¿no? Llega, ve ese cuerpo, cierra la puerta y se va. Hablando de complicidad, ¿no? Llega, cierra y vuelve arriba a la reunión literaria. Más tarde, ¿cuánto más tarde? Lo ignoro. Se lo contó a un amigo y este se lo contó a mi amigo, quien mucho más tarde me lo contó a mí. Su conciencia lo mortificaba. Vete tranquilo, le dije. Luego supe, por otro amigo, que quien se había perdido era un autor de teatro o tal vez un actor y que había recorrido, ¿ven? La segunda versión, que es la que empieza ahora, es mucho más precisa. Ya es un autor de teatro o un actor, ¿no? Que había recorrido los infinitos pasillos de la casa de María Canales y de Jimmy Thompson hasta la saciedad, hasta llegar a aquella puerta al final del corredor débilmente iluminado, y había abierto la puerta y se había dado de bruces con aquel cuerpo atado sobre una cama metálica, abandonado en aquel sótano, pero vivo. Y el dramaturgo o el actor había cerrado la puerta sigilosamente, procurando no despertar al pobre hombre que reparaba en el sueño su dolor. Y había desandado el camino y vuelto a la fiesta o tertulia literaria, la soirée de María Canales, y no había dicho nada. Y también supe años después, mientras observaba las nubes desmigajarse, fragmentarse, explotar sobre los cielos de Chile como no lo harían jamás las nubes de Baudelaire, que fue un teórico de la escena de vanguardia, tercera versión. No fue ya esta vaguedad, no, era un tipo o una tipa, después fue un autor o actor,
Ahora es un teórico de la escena de vanguardia, el que se perdió por los corredores burlones de la Casa de los Confines de Santiago. Un teórico con un gran sentido del humor, quien al extraviarse no se arredró, pues a su sentido del humor se añadía la curiosidad natural, y que al verse y saberse perdido en el sótano de María Canales, no tuvo miedo, sino que más bien se despertó su espíritu fisgón, fíjense la cantidad de detalles más que hay, ¿no? Y que abrió puertas y que incluso se puso a silbar y que finalmente llegó al último cuarto en el corredor más estrecho del sótano, el que solo estaba iluminado por una débil bombilla, y abrió la puerta y vio al hombre atado a una cama metálica, los ojos vendados, y supo que el hombre estaba vivo porque lo oyó respirar, aunque su estado físico no era bueno, pues pese a la luz deficiente vio sus heridas, sus supuraciones como eczemas, pero no eran eczemas, las partes maltratadas de su anatomía, las partes hinchadas, como si tuviera más de un hueso roto, pero respiraba. En modo alguno parecía alguien a punto de morir, y luego el teórico de la escena de vanguardia cerró delicadamente la puerta sin hacer ruido y empezó a buscar el camino de vuelta a la sala, apagando a sus espaldas las luces que previamente había encendido. Y meses después, o tal vez años después, otro habitual de las veladas me contó la misma historia, y luego otro, y otro, y otro más. Y luego llegó la democracia, el momento en que todos los chilenos debíamos reconciliarnos entre nosotros. Y entonces se supo que Jimmy Thompson había sido uno de los principales agentes de la DINA y que usaba su casa como centro de interrogatorios. Eran 3 versiones, no 4. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice Paula Aguilar? Dice esto, que la versión se va volviendo, además de replicar la lógica del chisme, como decía antes el texto de Elvio Gandolfo, lo más importante, dice, es que en cierta medida es como una puesta en escena de la forma en la que el proceso democrático fue recuperando esa memoria, ¿sí? No es que de golpe, no es que bueno, acá quizás un poco más con el nunca más, pero ni siquiera, ¿no? Es como que el proceso de la democracia, lo que fue haciendo respecto concretamente de la represión ilegal, fue acercándose paulatinamente con estas sucesivas historias que iban cada vez agregando más y más datos, ¿sí?, sobre los hechos de violencia. Y dice, acá en el fondo es una puesta en escena de esa recuperación de la memoria que hicieron los procesos democráticos de América Latina, pero concretamente de Chile, ¿no? Eso a mí me parece, esto es perfecto, esta escena, como la cuenta, para mí, perfecto. Perfecta esta recuperación de los datos que va haciendo y que en todos los casos, no importa lo que pase, no importa cuánto dato más tenga sobre el episodio, todos los casos terminan igual, callándose la boca y subiendo arriba, ¿sí? Subiendo al edificio de lo respetable, al edificio de lo literario, ¿no? Y en definitiva, volviéndose cómplice de esas circunstancias. Me parece genial esta escena. Vamos ahora, la cosa se va poniendo cada vez más linda para mí, hacia el final de la clase. Vamos ahora a la tercera de las características que contribuyen para mí a al elemento, a lo barroco del texto. La tercera es esta, a lo que ya vimos en Pedro Lemebel como técnica que se llama el montaje significativo, ¿sí? Si bien las historias intercaladas son también un montaje, todas las historias tienen un sentido, hay algunos episodios que se narran con esa, quiero decir, la forma en la que intercala estas historias siempre tienen un sentido que está elaborado por el montaje, al lado de qué está, ¿no? Un sentido accesorio sería. Hay algunos episodios del texto, unos pocos, en los que ese montaje se vuelve todavía más evidente y se vuelve todavía también más importante. Voy a leerles a ustedes uno en concreto. Esta escena me encanta y siempre la recuerdo del texto. ¿Cómo aparece en el texto? Cómo Urrutia Lacroix vive el golpe de Estado a Allende, ¿no? Estamos en la página 97 de mi libro. Cuando volví a mi casa, antes del golpe es esto, ¿no? Cuando volví a mi casa me puse a leer a los griegos. Que sea lo que Dios quiera, me dije. Yo voy a releer a los griegos. Empecé con Homero, como manda la tradición, y seguí con Tales de Mileto y Genófanes de Colofón y Alcmenón de Crotona y Zenón de Ailea. ¡Qué bueno era! Y luego mataron a un general del ejército favorable a Allende y Chile restableció relaciones diplomáticas con Cuba, ¿sí?
Así va a vivir. Él dice, bueno, ganó Allende, ahora se viene la patria socialista, yo me encierro en mi casa a leer a los griegos. Fíjense la alternancia que va a haber entre esto es lo que pasa afuera, esto es lo que yo hago mientras tanto, ¿sí? Y Chile restableció relaciones diplomáticas con Cuba, y el Censo Nacional registró un total de 8.884.768 chilenos, y por la televisión empezaron a transmitir la telenovela El Derecho de Nacer, y yo leía a Tirteo de Esparta, y a Arquíloco de Paros, y a Solón de Atenas, y a Hipócrate de Éfeso, y a Estesíroco de Himena, y a Safo de Mitilene, y a Teognis de Megara, y a Anacreonte de Teos, y a Píndaro de Tebas, uno de mis favoritos. Y el gobierno nacionalizó el cobre y luego el salitre y el hierro, y Pablo Neruda recibió el premio Nobel, y Díaz Casanueva el Premio Nacional de Literatura, y Fidel Castro visitó el país, y muchos creyeron que se iba a quedar a vivir acá para siempre, y mataron al ex ministro de la Democracia Cristiana, Pérez Sujovich, y la Furcade publicó Palomita Blanca, y yo le hice una buena crítica, casi una glosa triunfal, aunque en el fondo sabía que era una novelita que no valía nada. Y se organizó la primera marcha de las cacerolas en contra de Allende. Y yo leí a Esquilo y a Sófocles y a Eurípides, todas las tragedias, y a Alceo de Mitilene y a Esopo y a Hesíodo y a Heródoto, que es un titán más que un hombre. Y en Chile hubo escasez e inflación y mercado negro y largas colas para conseguir comida. Y la reforma agraria expropió el fondo de Farewell y muchos otros fondos, y se creó la Secretaría Nacional de la Mujer, y Allende visitó México y la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, y hubo atentados. Y yo leía Tucídides, las largas guerras de Tucídides, los ríos y las llanuras, los vientos y las mesetas que cruzan las páginas oscurecidas por el tiempo, y los hombres de Tucídides, los hombres armados de Tucídides, y los hombres desarmados, los que recolectan la uva y los que miran desde una montaña el horizonte lejano, ese horizonte donde estaba yo confundido con millones de seres a la espera de nacer, ese horizonte que miró Tucídides y en donde yo temblaba, y también leía a Demóstenes y a Menandro y a Aristóteles y a Platón, que siempre es provechoso, y hubo huelgas, y un coronel de un regimiento blindado intentó dar un golpe, y un camarógrafo murió filmando su propia muerte, y luego mataron al edecán naval de Allende, y hubo disturbios, malas palabras, los chilenos blasfemaron, pintaron las paredes, y luego casi 500.000 de personas desfiló en una gran marcha de apoyo a Allende, y después vino el golpe de Estado, el levantamiento, el pronunciamiento militar, y bombardearon la moneda. Y cuando terminó el bombardeo, el presidente se suicidó y acabó todo. Entonces yo me quedé quieto, con un dedo en la página que estaba leyendo, y pensé, ¡qué paz! Me levanté y me asomé a la ventana. ¡Qué silencio! Tengo que dejarle un rato para la reverberación. Fíjense acá qué perfecta que es la imbricación, ¿no? Porque lo que está hablando en definitiva es sobre el poder artístico y sobre el rol de los intelectuales durante todo este periodo, ¿no? O sea, bueno, pasó esto, hubo un gobierno popular llevado adelante por Allende y vos decidiste leer a los griegos, ¿no? Y terminaste de leer a los griegos recién con el golpe. Esa escena para mí, ese gesto que hace en el texto, ¿no? Me quedé con el dedo en la hoja y pensé, qué paz, qué silencio, ¿no? Evidentemente lo que denuncia acá también el texto es un poco todo esto que decíamos antes, ¿no? Las connivencias, las complicidades entre el mal, que para Bolaño está encarnado en Pinochet, y el aparato artístico, y sobre todo también a la idea de la intelectualidad silente, ¿no? El intelectual que se calla la boca y no dice nada, se queda en su casa leyendo a los griegos, ¿no? Me parece formidable. En cuarto lugar, o sea, ya pasamos entonces ya hablamos sobre la bulimia, ya hablamos sobre, vamos a ir por orden, así no los pierdo. Hablamos sobre la intertextualidad y la intratextualidad, hablamos sobre cómo se construye lo barroco en el texto, hablamos recién sobre el montaje significativo, otra característica que va a tener toda la obra de Bolaño en líneas generales. Vamos a hablar ahora sobre la cuarta característica, que es esto lo que yo voy a denominar el binomio, que en realidad es un trinomio, entre la ficción y la realidad, algo que le interesaba particularmente a Bolaño, ¿sí?
¿Por qué digo esto? Porque Bolaño estaba permanentemente trazando como líneas, ¿no? Lo que dice Gandolfo, bueno, esta especie como de chismes, de anécdotas que son propias de la literatura, la mayoría son reales, algunas otras son inventadas, que trae a la palestra Bolaño y que le sirven como permear este carácter ficticio, ficcional del texto, ¿no? En un mundo que para Bolaño es enteramente texto, todo es texto para Bolaño, todo es materia literaria para Bolaño, la intertextualidad no se limita solamente a lo ficcional, ¿no? Se elastiza sus barreras permanentemente todo el tiempo entre las dos categorías, ¿no? Borronea los límites entre ficción y realidad. En Nocturno de Chile hay una serie de correspondencias, además de las anécdotas que cuenta, que la mayoría decíamos, ¿no? Son reales, todas, incluso la de Heldenberg y la Colina de los Héroes, como decíamos antes, la de María Canales, la de los halcones, todo es tomado de la realidad. Lo que hay también en Nocturno de Chile, decíamos, es un juego muy concreto de correspondencia, ¿no? De personajes que aparecen en el texto, que son en realidad como versiones ficcionales, diríamos, subjetivizaciones, diría Ana María Mar Sánchez, de sujetos reales, ¿no? O sea, son personajes que en algún punto cifran a personas reales. Sebastián Urrutia Lacroix, que es nuestro protagonista, nuestro narrador protagonista, como les dije, creo que la clase pasada, en realidad existió el personaje ese. ¿Sí? En la vida real se llamaba José Miguel Ibáñez Langlois. Fíjense que le imitó hasta el apellido, la combinación de apellidos, ¿no? El Ibáñez Urrutia por un lado y el Lacroix Langlois por el otro. Que era también un crítico literario. Digamos, el alias de Urrutia Lacroix era el cura Ibacache, ¿no? Que hacía las críticas literarias. Bueno, el alias de Ibáñez Langlois era Ignacio Valente, uno de los críticos literarios más importantes del período. Farewell, ese que en el texto es como la puerta de entrada de Urrutia Lacroix a la literatura, a la crítica literaria por lo menos, existió también en realidad este personaje en la literatura chilena que se llamaba Hernán Díaz Arreta. Como vimos la clase pasada, la anécdota de la casa de María Canales, Bolaño la toma de la crónica de Lemebel, que yo les había contado, ¿no? María Canales existía en la realidad, se llamaba verdaderamente, creo que se llama, no me acuerdo, creo que sigue viva, Mariana Callejas, ¿sí? La historia está copiada de la realidad, digamos, ¿no? Su marido, que en la novela es Jimmy Thompson, en la realidad se llamaba Michael Townley y era efectivamente un agente de la CIA que trabajaba para la DINA chilena. Acá estoy solamente enunciando las correspondencias como más obvias. El texto está lleno de eso, ¿sí? Porque lo que contribuye el texto es a borronear esta frontera, ¿sí? La frontera entre lo real y lo ficcional. Hay un momento en el texto que tiene una metalepsis. ¿Se acuerdan lo que es la metalepsis, no? Cuando se rompe se rompe la ficción de la ficción, ¿no? Se rompe la idea de que es una ficción y el texto alude, nos da a entender que se trata efectivamente de pura literatura. Dice en la página 114, dice Urrutia Lacroix, ¿no? Y yo me encogí de hombros, como suelen hacer los personajes de una novela, y nunca los seres humanos reales, ¿no? La tercera pata acá, por eso decía más que un binomio, en realidad, en toda la obra de Bolaño siempre aparece como un binomio esto, ¿no? El vínculo entre lo real y lo ficcional. En este texto en particular yo creo que es un trinomio, por eso el tri que lo pongo entre paréntesis en lo que les mostré recién, porque aparece como una tercera pata. Esa tercera pata para mí está dada por el discurso onírico, por el discurso del sueño. Todo el relato, que es un relato como afiebrado, como dice creo Paula Aguilar, tiene por momentos la estructura un poco confusa, plagada de idas y vueltas, propia del sueño. A ver, me había buscado una cita. No.
Bueno, sí, se las leo. Sigue a continuación de lo que les leí recién, ¿no? De la formidable cita de qué paz, qué silencio. Los días que siguieron fueron extraños. Era como si todos hubiéramos despertado de golpe de un sueño a la vida real, aunque en ocasiones la sensación era diametralmente opuesta, como si de golpe todos estuviéramos soñando y nuestra cotidianeidad se desarrollaba conforme a esos parámetros anormales. En los sueños todo puede ocurrir y uno acepta que todo ocurra. Los movimientos son diferentes. Nos movemos como gacelas o como el tigre sueña a las gacelas. Nos movemos como una pintura de Vasarely. Nos movemos como si no tuviéramos sombras y como si ese hecho atroz no nos importara. Hablamos, comemos, pero en realidad estamos intentando no pensar que hablamos, no pensar que comemos, ¿no? Me parece ahí como evidenciada este carácter de como onírico que va a tener el texto. Bien, es entonces sobre la cuarta característica, decíamos que tiene toda la poética de Bolaño en general y en esta obra en particular. Vamos a la última que vamos a ver acá, que es lo que yo denomino la refundación o refundición, depende cómo lo quieran ver, de los géneros literarios. En la obra de Bolaño en general siempre aparece esta especie de eco, ¿no? De reversión sobre los géneros literarios. Cuando les conté cómo era Los Detectives Salvajes, para mí su mejor novela, les comenté que en el texto hay mucho de la forma estructural del relato documental, ¿no? Tiene una primera parte en la que nos cuenta cómo son esta especie como de grupo de poetas y escritores en México, adolescentes, que se van buscando a una poeta, Cesárea Tinajero, ¿no? Una poeta que supuestamente es el miembro vivo de los infrarrealistas. Eso dura 60 páginas en la novela. Después, esos personajes no se los vuelve a ver. ¿Y qué es lo que hace el texto? Recoge una serie de testimonios sobre antes y después de los personajes. Son testimonios, uno atrás del otro. Personajes que hablan varias veces, hablan una sola vez, pero dan cuenta, muchas veces contradictoria, de la realidad de los dos protagonistas, de Arturo Velano y Ulises Lima. Y arman como una cosa como coral alrededor de la historia de los personajes, ¿no? Ahí aparece muy clara la estructura, la forma estructural del relato documental o testimonial, ¿no? A la manera en la que nosotros lo vimos trabajado, sobre todo en Elena Poniatowska, como yo les comentaba de La Noche de Tlatelolco y que ustedes pudieron ver. Bueno, acá, me parece a mí, y en otras obras de Bolaño, va a haber otro género trabajado también como con sordina, funcionando así, dando como una especie de marco referencial para la obra. Ese género se trata concretamente del relato policial, ¿sí? Hay un artículo que creo que les dejé la clase pasada, de Ezequiel de Rosso, está en Tauromaquia también, que se llama una lectura conjetural de Roberto Bolaño y el relato policial. Va a hablar sobre varios cuentos y novelas de Bolaño, pero me detengo en la parte en la que habla sobre Nocturno de Chile. Fíjense acá, que dice de Rosso, esta cita me encanta. Difícilmente pueda un purista reconocer en Roberto Bolaño a un autor de novelas policiales. Lo que parece reconocerse, tal vez, sea un lector de novelas policiales que escribe sobre la matriz genérica, produciendo un texto que puede ser leído desde el policial, pero que no satisface sus premisas básicas, ¿sí? El texto puede ser leído desde el policial, pero por supuesto no cumple con los requisitos básicos del género, porque en realidad trabaja sobre la matriz del género, más que sobre el género en sí mismo, ¿sí? Por eso me gusta mucho esa idea del lector del relato policial más que el escritor de novelas policiales. Esto también tiene que ver, dice Ezequiel de Rosso, con una característica esencial de la narrativa general de Roberto Bolaño, lo vincula con la decepción sistemática de las expectativas de lectura de género, ¿no? O sea, sistemáticamente el lector dice, esto que estoy leyendo es una novela de género, y pum, no, te da la vuelta como para darte una idea de que no se trata de una novela, porque en realidad, de una novela de género, por ejemplo, policial, porque en realidad no va por ahí, o de una novela testimonial, porque en realidad no construye ningún discurso, ¿no? Decíamos en La Noche de Tlatelolco, todos, cuando termina la novela, después de haber visto esa infinidad, después de haber leído esa infinidad
de testimonios sobre los hechos, nos queda claro cuál es la versión, ¿no?, que sostiene Elena Poniatowska. En Los Detectives Salvajes, la decepción principal del género es que uno termina de leer la novela y sigue sin entender una mierda sobre qué pasó con Ulises Lima y Arturo Belano, ¿sí? Algo así pasa con Nocturno de Chile. Hay una matriz genérica que uno puede pensar que tiene que ver con el policial, ¿sí? ¿Cuál es esa matriz genérica? El secreto, ¿sí? Hay un enigma alrededor de esto. ¿El enigma en qué está? En por qué este tipo está diciendo todo esto. ¿Quién es ese joven envejecido al que le está hablando? ¿Sí? Pero ese secreto, en lugar de ser develado, ¿no?, característica que podría tener el policial clásico, es un secreto móvil. Es imposible agarrarlo, parece como el agua, ¿sí? Ni siquiera podemos enunciarlo claramente. ¿Es tan importante el joven envejecido? ¿Es el interlocutor silente del texto? ¿Sí? Bien. ¿Qué es exactamente? ¿Es la excusa del texto como para que el texto avance? ¿Es el super yo de Urrutia Lacroix? Paula Aguilar, en el texto que también tienen ahí para leer, dice en un momento, ¿no? El joven envejecido es más que un sujeto siempre presente. No, perdón, dice, quien más que un sujeto siempre presente es una voz constante en el texto, la voz que genera el relato y lo hilvana, ¿sí? Es la voz que le da como un origen al texto, ¿no? La voz que está en la vocación primigenia de comunicarlo. Paula Aguilar en su texto da dos posibilidades para interpretar a ese joven envejecido. ¿Quién es? La gran pregunta, ¿no? ¿Quién es ese joven envejecido? La primera es, creo yo, la que todos pensamos, ¿no? Una suerte como de doble de Roberto Bolaño, que está ahí buscando una especie de imposible ajuste de cuentas, ¿no? Está ahí exigiéndole a Urrutia Lacroix explicaciones. La otra posibilidad, dice Paula Aguilar, tiene más que ver con, dice, es el mismo cura, en definitiva, ¿no? En la última fase de su delirio, vendría a ser como una especie de emanación de su super yo, algo así, ¿sí? Al que está es hablándose a sí mismo, dándose explicaciones de por qué actuó como de la manera en la que habló, en la que actuó. Les voy a leer un fragmento del texto. Ahora el joven envejecido me observa desde una esquina amarilla y me grita. Oigo alguna de sus palabras. Dice que soy del Opus Dei. Nunca lo he ocultado, le digo. Pero él seguro que tampoco me escucha. Yo lo veo mover la quijada y los labios y sé que me está gritando, pero no oigo sus palabras. Él me ve susurrar apoyado en un codo mientras mi cama navega por los meandros de mi fiebre y tampoco oye mis palabras. Me gustaría decirle que así no vamos a ninguna parte. Me gustaría decirle que hasta los poetas del Partido Comunista Chileno se morían porque escribiera alguna cosa amable de sus versos. Y yo escribí cosas amables de sus versos. Seamos civilizados, susurro. Pero él no me oye. De vez en cuando alguna de sus palabras llega con claridad. Insultos, ¿qué otra cosa? Maricón, dice. Opusdeísta, dice. Opusdeísta maricón, dice. Luego mi cama da un giro y ya no lo oigo más. Qué agradable resulta no oír nada. Qué agradable resulta dejar de apoyarse en el codo, en estos pobres huesos cansados, y estirarse en la cama y reposar, y mirar el cielo gris, y dejar que la cama navegue, gobernada por los santos, y entrecerrar los párpados y no tener memoria, y solo escuchar el latido de la sangre. Pero entonces mis labios se articulan y sigo hablando. Yo nunca oculté mi pertenencia al Opus Dei, joven, le digo al joven envejecido, aunque ya no lo... Perdón, me callé porque hubo un ruido fuerte abajo. Espero que todo esté bien. No hay gritos después. Bueno. Yo nunca oculté mi pertenencia al Opus Dei, joven, le digo al joven envejecido, aunque ya no lo veo. Aunque ya no sé si está a mis espaldas o en los lados, o si se ha perdido entre los manglares que circundan el río. Yo nunca lo oculté. Todo el mundo lo sabía. Todos en Chile lo sabían. Solo usted, que en ocasiones parece más huevón de lo que es, lo ignoraba. Silencio. El joven envejecido no responde. Ven que acá está como la ambivalencia entre es una emanación de sí, el joven envejecido, es un otro que efectivamente viene a pedirle cuentas, viene a acusarlo de algo. Yo creo que en realidad
las dos formas de entender el enigma que constituye, esta especie de secreto móvil que constituye el joven envejecido que plantea Aguilar, son las dos igualmente válidas. Que lo que hace Roberto Bolaño con esta figura también es una suerte de mea culpa, ¿no? Yo creo que porque lo que hace en el fondo es ponerse a él mismo en la larga cadena de complicidad artística, ¿no?, con el poder. El texto sería muy como de una superioridad moral insoportable si solamente señalase que son los otros los que trabajan, los que le dan un sustento al mundo, sustento artístico al mundo, mientras el mundo se masacra, ¿no? Que son nosotros los cómplices del poder. Lo que hace, me parece a mí, Roberto Bolaño en este texto tiene que ver con él mismo se pone en esa cadena, ¿no? Como el último en términos temporales, ¿no? Después vendrán otros, que también trabaja en esa misma línea de complicidades. El texto para mí ahí gana otra profundidad y pierde, sobre todo, pierde moralina. Esa, para mí, creo yo, es como la conclusión más amarga que tiene el texto, ¿no? Y la conclusión también más amarga que deja la melancolía a la que hace mención Aguilar también de la postdictadura, ¿no? En el fondo, todos los que somos artistas somos un poco Ibacache, ¿no? Todos, en definitiva, seguimos tocando en el Titanic mientras el barco se está hundiendo. Y eso también es una forma de complicidad, ¿no? Una forma de la complicidad del arte. Me parece que ahí hay una conclusión que es muy amarga en el texto, pero también, insisto, que le da otra textura, otra profundidad, que si no sería simple moralina, ¿no? O sea, todos somos el cura Ibacache, todos somos un poco también Roberto Bolaño, ¿no? Les voy a leer un fragmento en relación a esto. El final. Y entonces me pregunto, ¿dónde está el joven envejecido? ¿Por qué se ha ido? Y poco a poco la verdad empieza a ascender como un cadáver que sube desde el fondo del mar o desde el fondo de un barranco. Veo su sombra que sube, su sombra vacilante, su sombra que sube como si ascendiera por la colina, de un planeta fosilizado. Y entonces en la penumbra... Bueno, miren cómo es, uno dispone, uno propone, el mundo dispone. Bueno, se quedó sin batería el celular, se me apagó de golpe, pensé que había perdido, lo llevaba hablada. Así que nada, voy a tener que efectivamente editar este video para sumarle esta coda a lo que les estaba diciendo. Les pido mil perdones. Para terminar entonces, aparte me quedaba nada, me queda este final de la clase total. Aparte tuve que cambiar el ángulo porque tengo que tener el celular conectado. No sé si ven, estoy un poco enceguecida por la luz de costado. Literalmente tuve que cambiar el ángulo de la información. Bueno, y aparte acá no me gusta porque se ve, miren, se ve mi cama, se ve la cuna de mi hijo más pequeño. Bueno, nada, es como invitarlos a mi casa en el fondo. Así que para hacer una de las últimas clases me parece que tiene algo de sentido. Bueno, les decía, estábamos terminando el libro, voy a leer de vuelta ese fragmento del final. Les pido perdón por esto. Y entonces me pregunto, ¿dónde está el joven envejecido? ¿Por qué se ha ido? Y poco a poco, la verdad, empieza a ascender como un cadáver. Un cadáver que sube desde el fondo del mar o desde el fondo de un barranco. Veo su sombra que sube, su sombra vacilante, su sombra que sube como si ascendiera por la colina de un planeta fosilizado. Y entonces, en la penumbra de mi enfermedad, veo su rostro feroz, su dulce rostro, y me pregunto, ¿soy yo el joven envejecido? ¿Esto es el verdadero, el gran terror? ¿Ser yo el joven envejecido que grita sin que nadie lo escuche? ¿Y que el pobre joven envejecido sea yo? Y entonces pasan a una velocidad de vértigo los rostros que admiré, los rostros que amé, odié, envidié, desprecié, los rostros que protegí, los que ataqué, los rostros de los que me defendí, los que busqué vanamente. Y después se desata la tormenta de mierda. Esa es la única oración que está desprendida del resto del texto. Y acá fíjense cómo está a la vez, está contenida esta idea de lo que yo decía, ¿no? Como
la sutura entre las dos hipótesis que plantea Paula Aguilar, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que plantea el texto es que sí, en definitiva Roberto Bolaño es un otro que viene a exigir cuentas, pero es a su vez una emanación, o mejor dicho, como una especie de actualización, ¿por qué no?, de la figura del cura Ibacache, de la misma manera en la que lo somos todos, ¿no? Y creo que eso también, además de un mea culpa, es una nueva y me parece a mí muy importante reflexión que hace Bolaño sobre uno de los temas que más le interesa abordar, que tiene que ver con su condición generacional, ¿no? El propio Bolaño, ahora vamos a leer la cita, sostiene que él está acá, en definitiva, para escribir por los que no pudieron escribir, ¿no? Por todos los miembros de su generación que fueron diezmados por las distintas dictaduras, las distintas experiencias totalitarias. Les leo la cita y les cierro con un poema, ¿sí? Dice la cita, está en Tauromaquia también. Todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi propia generación. Los que nacimos en la década del 50 y escogimos en un momento dado el ejercicio de la militancia y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa que creíamos la más generosa de todas y que en cierta forma lo era, pero en realidad no lo era. Les voy a leer ahora entonces un poema de Roberto Bolaño que está en este libro, Los perros románticos. Vieron que en el texto que les mostré, que les leí de introducción, él hablaba sobre que tenía un par de libros de poesía que él consideraba que no tenían ningún tipo de valor. A mí me parece que son lindos poemas. Son lindos poemas. Justamente el que les voy a leer se llama Los perros románticos y me parece a mí que da cuenta de esta idea como de generación que acompaña a Roberto Bolaño. Los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los plumones del trópico, y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Les dejo entonces con este poema hermoso que nos invita a pensar también en esto que me parece a mí interesante sobre Bolaño y los nexos los nexos también con el carácter de denuncia que tiene su texto, ¿no? Una denuncia velada, una denuncia, me gusta pensar en términos de símbolos, ¿no? Una denuncia simbólica, metafórica, respecto de lo que a él y a sus contemporáneos les había tocado vivir. Dicho esto, les recuerdo al final que me hagan todas las preguntas que quieran al respecto, por favor, no se inhiban y que me escriban por lo que sea, lo que tengan ganas de comentarme, ¿sí? Bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo.